Con un cordial saludo, nos presentamos en este proyecto de investigación. Mi nombre es Juan Andrés Barbosa. En esta investigación está la doctora Florinda Sánchez como investigadora principal, profesor Francisco Lagos, el profesor Sergio Garcés, Nora Beatriz Gómez y quien les habla, Juan Andrés Barbosa. En esta oportunidad vamos a hablar algo acerca de las estrategias de intervención para la implementación de un plan de conservación preventiva y mantenimiento de edificaciones en hormigón en la época moderna de Bogotá. Para ello, vamos a entender un poco el contexto que tiene los materiales como el concreto desde los primeros tiempos, a través de los cuales encontramos el cemento natural que se produce mediante la calcinación de hornos verticales discontinuos de única piedra caliza arcillosa de origen natural, con un contenido de arcilla entre el 22% y el 35%, temperaturas bajas entre 800 y 1200 grados centígrados, lo que está por debajo de la temperatura de sinterización durante 12 horas. Ahora bien, este contexto histórico que estamos mostrando en este momento, a través del siglo XIX, algunos países como Inglaterra y Francia, Alemania y los Estados Unidos dedican gran parte de sus esfuerzos al avance de nuevos materiales que permitan mejorar sus procesos constructivos de sus obras. Esta elaboración de cementos naturales se fueron desarrollando mediante la cocción de arcillas y de la roca caliza como tal. En Colombia se privilegió durante mucho tiempo el uso de materiales tales como la tapia pisada y el uso de piedra en las construcciones durante todo el periodo colonial y parte del siglo XIX. Este sistema es un sistema constructivo en el cual se erigen edificaciones en tierra sin sostenerlas con piezas de madera u otros materiales. En Colombia se estima que más del 20% de las construcciones están hechas bajo esta técnica, principalmente en el eje cafetero y los departamentos de Santander y Antioquia. Los principales componentes de una construcción en tapia pisada consiste en apisonar la tierra preparada capa por capa en medio de dos tablones que tienen el espesor normal de los muros de piedra. Apisonada de esta manera, la tierra se liga, toma consistencia y forma una masa homogénea que puede ser elevada hasta una altura necesaria para erigir una vivienda o algún tipo de construcción. Ahora bien, en el siglo XIX había tenido notables dificultades para la obtención de capitales y la construcción de obras de infraestructura de diverso tipo. Esta recuperación luego de las guerras de independencia y las guerras civiles y las dificultades para conseguir recursos económicos dificultaron las cosas en la construcción de obras públicas. Ya en Bogotá careció de un flujo importante de inmigrantes extranjeros según los censos llevados a cabo durante el siglo XIX. La población tuvo un crecimiento bastante regular. En 1832 tenía 36.465 habitantes, 1881 cercano a los 84.723 y hacia finales del siglo casi 100.000 personas. Bogotá durante el cambio de siglo observa una rápida clasificación de la ciudad. A principios del siglo XIX tenía una población cercana a los 20.000 habitantes y para 1912 muestra un incremento sustancial llegando a los 116.000 habitantes. Ahora bien, el contexto entre la tapia pisada y esa transición nos lleva al uso del cemento nacional, ya que esta nueva industria trajo a los ingenieros colombianos este producto que se podía usar para la construcción de acueductos, alcantarillados y otras obras de carácter civil. Entre ellas cabe resaltar las obras de acueducto de Chapinero realizadas por Manuel José Peña y avaladas por la Casa de Ingeniería. Estos procesos constructivos han tenido una evolución que se encuentra documentada desde el año 7000 a.C., fecha de la cual datan algunos vestigios de construcciones realizadas en el territorio israelí, incluso en la antigua Yugoslavia. En la medida que pasa el tiempo, se va cambiando la forma de construcción y ya se empieza a notar que para principios de la década de los años 20 se prefieren las placas de piso y ya no en piedra, como se veía anteriormente, sino que se promueve el uso de las nuevas losas en hormigón. Esta llegada de los años 20 constituye un periodo muy importante de cambio y dinamismo para nuestro país. Por un lado, el café se comienza a consolidar como uno de los productos insignia, convirtiéndose en el gran aportante de divisas para la economía nacional. Y por supuesto, su expansión permite que llegue dinero a importantes sectores de la producción. Esta transición del siglo XIX al siglo XX trajo consigo una gran caída de los precios internacionales. Por consiguiente, la crisis para los hacendados que cambió por completo este panorama.
Cuenta una leyenda que el aumento de producción de café en Colombia fue gracias al sacerdote jesuita Francisco Romero, en un pueblo de Santander llamado Salazar de las Palmas. Todo comenzó siglos atrás en África, exactamente en Etiopía, donde el café inicialmente se consumía en infusiones o masticando sus hojas, pero fueron los árabes los responsables de su expansión, primero por todo el mundo árabe, llegando a Turquía en 1554. Otro factor a nivel nacional que incrementa sustancialmente estos recursos económicos es la indemnización de Panamá. Estos capitales permiten que se construyan equipamientos urbanos a lo largo y ancho del país. Entre las obras más destacadas se encuentran los ferrocarriles e instituciones estatales. La llegada de recursos económicos permite una dinamización del país y la construcción de obras de infraestructura, tales como nuevos edificios gubernamentales, ferrocarriles y, por supuesto, las carreteras como tal. En Bogotá, para los años 20, se busca una forma de desarrollar y planear el crecimiento de la ciudad. La fotografía, estamos viendo lo que hoy día tenemos como la Plaza de Bogotá, y se fomenta en aquel momento como un plano llamado Bogotá Futuro, que se fundamentó en la primera idea de la modernidad científica, higienista y estética de planificar la ciudad, desarrollada por los ingenieros de la gobernación de Cundinamarca bajo los patrones del City Planning durante el primer cuarto del siglo XX. Esta idea moderna se expresó en la necesaria modernización de la ciudad, higienización mediante infraestructura de saneamientos, nuevas y más eficientes fuentes de energía, modernas y salubres, plazas de mercado, de carnes, más extensas, electrificadas líneas de tranvía con mejor servicio, habitaciones obreras ventiladas, soleadas y baratas en barrios con plazas y algunos parques. Este proyecto de Bogotá Futuro fue ejecutado por la disposición de la Ordenanza número 92 de 1920, aprobado por los acuerdos 58 de 1923 de 19 del Consejo de Bogotá, elaborado por el suscrito ingeniero de jefe de Obras Públicas de Cundinamarca, Enrique Uribe Ramírez. En 1923, aprobado por el gobernador, el secretario de Gobierno, el secretario de Hacienda y el director de institución pública. Plan mutilado, Enrique Uribe Ramírez, Bogotá Futuro. Revista Técnica de Obras Públicas de Cundinamarca. El primer plano denominado Bogotá Futuro, Plan 83, fue elaborado por Enrique Uribe Ramírez. Aunque mutilado, se encuentra bajo custodia del Museo de Bogotá, entidad del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, IDPC. Esta es una parte o un plano, una fracción de este plano Bogotá Futuro. A comienzos de los años 30, la renovación estética de la arquitectura no poseía algún profeta o alguna persona encargada de definir esta arquitectura. A través de las revistas de arquitectura en Europa y en Estados Unidos llegaba un confuso panorama en el que se abría paso una decoración verticalista que muchos años después se bautizaría con el equívoco como de deco, como sustituía de los detalles clásicos normalmente usados. Los efectos del crecimiento económico fueron visibles en Bogotá con la llegada del automóvil, perdón, el comienzo de la construcción de la carrera central del norte y el ferrocarril de Cundinamarca, el tranvía eléctrico y el cine. Entre ellos tenemos el Teatro Olimpia y algunos monumentos nacionales también de nuestra época, para llegar entonces a pensar que esta época de la modernidad da un paso muy importante en la inclusión de los materiales como el concreto en los años 30. Por esto a esta etapa se le llama la primera modernidad. Muchas gracias.